Hola amigos, que tengan un tremendo recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Kusatov Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado, Padre Santo, aunque la verdad es difícil de llevar. Sabemos que es mejor conocer la verdad que vivir en la mentira. Por eso hoy te damos gracias por enseñarnos, por avisarnos sobre lo que viene al mundo, aunque es difícil de aceptar, pero es la verdad. En nombre de Jesús, amén. Bueno amigos, les cuento algo. Como que desde hace algunos años estaba yo como esperando que algo ocurriera en cierta región del mundo, como para tener un punto de referencia de lo cerca que estamos de la segunda venida de Jesús. Y aunque eso no ha ocurrido aún, parece que está por ocurrir. Entonces por eso hago este video, finalmente anticipándome antes de que eso ocurra. Por supuesto, para que este video tenga más importancia, vamos a hablar de algo que es posible que pase, pero que aún no ha pasado. Esta profecía que vamos a estudiar nos advierte entonces de que estamos muy cerca del fin de la intercesión de Jesús. Y eso es lo más importante, porque hay muchísima gente, creo que la mayoría del mundo cristiano, que piensa que Jesús va a seguir intercediendo hasta el último segundo cuando Él venga en las nubes. Y resulta que no es así. En la historia de este mundo va a llegar un día en el cual Jesús deja de interceder, pero sin embargo todo el mundo sigue actuando igual. Salen a trabajar, salen a comprar y vender, salen a negociar, pero ya no tienen la intercesión de Jesús. Por lo cual nosotros tenemos que seguirle el rastro, la pista, a un evento que nos puede mostrar lo cerca que estamos del fin de la intercesión de Jesús. Ahora, esto tampoco es como para hacer cuentas y entonces empezar a jugar con esto y no arrepentirnos, porque ya sabemos que puede ocurrir que tu caso sea tomado por Jesús en el cielo mucho antes de que Él termine su intercesión por el mundo, como en efecto ya ha ocurrido para muchas personas que han recibido el 666. Para ellos acabó la intercesión, aunque para el mundo entero no ha acabado. Por lo que amigos, en este video vamos a mirar lo que a nosotros nos compete, porque para nosotros es importante saberlo, porque nos muestra lo rápida que está la segunda venida de Jesús. Y eso nos lleva a estudiar cuándo Jesús finalmente acabará la intercesión, ya no para personas individuales o un grupo de personas, sino para el mundo entero. Es decir, ya no hay intercesión para nadie. No hay persona que pueda ya arrepentirse en ningún lugar del mundo, porque la intercesión de Jesús finalizó. Y amigos, por eso es que miramos este evento que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tiene que ver este evento con el fin de la intercesión de Jesús? Es lo que vamos a estudiar, amigos. Aparentemente, estos dos países como que no tienen mucho peso profético. No son países incluidos en las profecías. Ni siquiera hablamos del imperio ruso como un imperio que tenga peso en las profecías, aunque Rusia se haga ver como el oso. Pero sabemos que proféticamente Rusia no es el oso. Pero Putin se hace ver como un oso poderoso. En fin, sabemos que son distracciones del demonio, pero la palabra nos dice que el oso es otro imperio, amigos. Entonces, Ucrania tampoco tiene peso en la profecía, por lo menos como nación, en las profecías bíblicas. Pero bueno, primero, para entender de qué se trata este evento específico que yo he estado esperando desde hace mucho tiempo, recordemos la historia del Imperio Romano. Recordemos al Imperio Romano en el mapa y cómo estaba dividido en dos partes: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente fue el llamado Imperio Bizantino, pero también está el Imperio Romano de Occidente, que conforma los países de Europa. Recordamos también que en el año 1054 ocurre un cisma en la Iglesia Católica, y entonces ahora también se divide la Iglesia Católica, y la parte del Imperio Romano de Occidente, que hoy es Europa, queda católica, pero la parte del Imperio Romano de Oriente, que abarca precisamente esa región de Ucrania, Crimea y estos países de Siria, Turquía, etcétera, eran parte del Imperio Romano de Oriente, y se suponía que ahí se profesaba la religión católica ortodoxa. Esto a partir del año 1054. Sin embargo, más arriba estaba el Imperio Ruso. El Imperio Ruso no hacía parte del Imperio Romano, pero era un imperio que quería expandirse y que empezó a atacar al Imperio Romano de Oriente. Entonces, el Imperio Ruso finalmente terminó volviéndose a la religión ortodoxa, como aún la profesa hoy en día. Es más, el bastión de la religión ortodoxa está precisamente en Rusia. Ahí es donde está la mayoría de seguidores de la Iglesia Católica Ortodoxa. Ok, así que bueno, ahí vamos viendo cómo los mapas del mundo han venido cambiando desde los siglos. Un mapa que vemos hoy no era el que había hace 200 años y no era el que había hace 700 años, y así, estos mapas han venido cambiando. Por eso, tal vez este video sea un poco difícil de entender, porque haré referencia a naciones que hacen parte de un imperio, pero que luego, después
después fueron parte de otro imperio, y después son naciones que las conocemos individualmente, como es el caso de Ucrania. Ucrania era parte del Imperio Otomano, por lo menos una parte, y la región de Crimea. Luego, de repente, el Imperio Ruso se apoderó de una parte de Ucrania, y luego Ucrania se liberó del Imperio Ruso y tuvo su independencia. Y entonces, la geopolítica de esa zona ha cambiado mucho. Por supuesto, eso nos muestra que es una zona de mucha dinámica, es una zona donde algo ocurre, porque nunca puede estarse tranquila. Siempre es una zona que tiende a la guerra, amigos. Entonces nos trasladamos a la profecía. A Apocalipsis 16, versículo 12 al 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día, del Dios Todopoderoso. Ok. Aquí hay una gran cantidad de cosas que explicar. A ver si me da tiempo de explicarlo todo en este video. Entonces, nosotros vemos que se nos presenta esta gran batalla del Armagedón. Ya hemos tratado de estudiar de qué trata esta batalla, pero siempre desde un punto de vista espiritual. En este caso, los reyes de la tierra persiguen a todos los santos de Dios regados por todo el mundo. Nosotros habíamos visto que esa es como un inicio de la gran batalla del Armagedón, cuando el pueblo de Dios es perseguido. Y eso ya ha empezado a ocurrir. Miramos cómo los santos de Dios empiezan a ser discriminados por su conciencia, por motivos religiosos. Ok, ahora nosotros empezamos también a mirar esta profecía desde un punto de vista netamente físico o literal. Es decir, que nosotros empezamos a buscar eventos literales en la historia mundial que nos prueben precisamente en qué momento de esta parte de la historia del mundo estamos. ¿Y por qué? Porque eso nos lleva a saber cuán cerca está la segunda venida de Jesús. Sobre todo porque estamos hablando de la sexta plaga. Es decir, si nosotros empezamos a experimentar situaciones que tienen que ver con la sexta plaga, quiere decir que, amigos, esto está muy próximo a finalizar. Entonces, eso nos lleva también a entender cuán próxima está el fin de la intercesión de Jesús por este mundo pecador. Y, por supuesto, es evidente que tiene que estar muy pronto, porque estamos hablando de la sexta plaga. Así que, amigos, por supuesto que en la sexta plaga, la intercesión de Jesús ya acabó. Cuando las personas estén experimentando por completo la sexta plaga, pues ya nadie podrá arrepentirse. El que fue declarado santo y justo, así quedó, y el que fue declarado impío e inmundo, así quedó. Es terrible. Entonces nosotros empezamos a entender que si podemos mirar situaciones y eventos en el mundo que nos muestran que estas cosas hacen parte de la sexta plaga, y que eso quiere decir que la sexta plaga está muy cerca, entonces entendemos que el fin de la intercesión de Jesús está muy cerca. Ahora alguien dirá, pero bueno, Ecusatón, una sola cosa y ya tú dices que ya estamos cerca de la sexta plaga. Bueno, vamos por partes porque este video va a tratar de explicar muchas cosas. Nosotros además vemos que es precisamente en la sexta plaga cuando salen 3 espíritus inmundos a manera de rana a poner de acuerdo a todos los gobernantes de la tierra para reunirlos en torno a la gran batalla del Armagedón. Resulta que ya estamos viendo eso ocurrir. De repente, inexplicablemente, muchos países y potencias del mundo empezaron a movilizar su ejército para combatir a un supuesto enemigo invisible que andaba volando por los aires. Plop. Es decir, una cosa es la que ellos te dicen y otra cosa es la que ellos están pensando. Entonces, era evidente que tenía que haber otro trasfondo detrás de toda esta cuestión de la pestilencia 19 y de la movilización de ejércitos que estaban haciendo todos los países del mundo. Como si se estuvieran preparando para una batalla, amigos. De locos. Porque hay 3 espíritus en forma de rana que han salido a convencer a todos los gobernantes para la gran batalla del Armagedón, amigos. Y luego, lo más increíble de todo es que Rusia empieza a tomar unas medidas sanitarias que son las mismas que ha tomado todo el mundo. Y luego también Ucrania tomó las mismas exactas medidas sanitarias que tomó Rusia. Es decir, el presidente de Rusia y de Ucrania estaban perfectamente de acuerdo en hacerle la guerra al tal enemigo invisible, pero de repente ya no están de acuerdo en nada. Amigos, ¿qué pasa? También vimos a Estados Unidos estar perfectamente de acuerdo con Rusia en cuanto al enemigo invisible, pero ya no están de acuerdo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es que a la vuelta de un par de meses ahora medio mundo es enemigo de medio mundo? ¿Qué ocurre? Sin embargo, el Apocalipsis nos dice que estos reyes de la tierra tienen algo en que ponerse de acuerdo, y es en ir a la guerra de la gran batalla del Armagedón. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Ese es el primer punto, el cual está claro. Si hablamos de una sexta plaga lejana, nosotros vemos que en la sexta plaga todos los gobernantes se ponen de acuerdo para ir a la guerra. Y es algo que estamos viendo, amigos. Hay algo detrás de todo esto. Algo que está oculto, pero que pronto se hará visible. Por supuesto, amigos, que el mundo va a estar muy engañado en torno a lo que está ocurriendo. Nosotros recordamos algo. Vimos a los medios de comunicación masónicos decirnos mentiras 24 horas al día, 7 días de la semana. ¿Acaso pensaremos que los medios de televisión masivos nos van a decir la verdad
en esta guerra entre Rusia y Ucrania? La verdad que no. Los medios masivos del engaño dicen una cosa, luego personas que están allá dicen otra, así que, ¿cómo saber qué es lo que verdaderamente está ocurriendo? Por supuesto, es fácil explotar una bomba en un edificio aquí y en otro, pero ¿qué es lo que verdaderamente está pasando, amigos? Entonces, ¿cómo se desarrollará este conflicto en la realidad y cómo será usado para imponer la agenda del anticristo, la cual es la imposición final de la marca de la bestia? Por supuesto, luego de que tú, finalmente, viendo un mundo que colapsa y tú recibas esta marca de la bestia por la paz y la seguridad, luego por supuesto que habrá finalizado la intercesión de Jesús para ti porque tienes la marca de la bestia. Y ya vimos lo fácil que es hacer caer a todo el mundo en un pánico. Y ahora viene otro pánico, el pánico nuclear. Vamos a ver qué ocurre con todo esto, porque ya vemos que en la sexta plaga se nos empieza a decir algo muy interesante. Volvamos y leamos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ok, aquí está la clave de todo lo que les voy a explicar en este video, y aquí precisamente está lo que les dije al principio del video. En este versículo se nos muestra un acontecimiento, que se desata una guerra, y que de repente, cuando veamos a estos reyes del oriente entrar en esa guerra, entonces sabemos que ya esto se acabó, amigos. Es decir, ya viene Jesús. Ahora, Ucrania y Rusia no hacen parte de estos reyes del oriente, entre comillas. Entonces, ¿quiénes son esos reyes del oriente? Y cuando los veamos entrar en esa guerra que está hoy entre Rusia y Ucrania, sabremos perfectamente que el fin del fin ha llegado, amigos. Entonces, algunas personas piensan que los reyes del oriente son reyes de China, o algún ejército que viene de China, o de Japón, porque dice reyes del oriente o reyes del sol naciente. Hay varias traducciones de este pasaje en especial, pero luego resulta que pasa algo. El río Éufrates está entre Irak, Siria y Turquía. Y por supuesto, China y Japón están muy pero muy lejos de esa zona. Así que como que algo no cuadra, porque se nos dice que esto ocurre en la zona del río Éufrates y que luego vienen los reyes del oriente, pero ahí no hay ningunos reyes del oriente ni de los reyes de China o Japón. Reyes del oriente, es decir, los reyes del sol. Son reyes adoradores del sol. Por supuesto que eso como que te desvía de lo que está diciendo la profecía, la cual habla específicamente del río Éufrates. Ahora, si existen algunos reyes del sol, estos tendrán que ser reyes del Imperio Romano, porque recordemos que el Imperio Romano es adorador del sol desde siempre hasta nuestros días. Hoy el Papa de Roma, como Pontifex Maximus, líder del Imperio Romano, es adorador del sol. Él reposa en el domingo, que es el día solar. Así que estos reyes del sol, claro, son los reyes del Imperio Romano, pero también son reyes que ocupen esa zona en donde está el río Éufrates. Entonces, nosotros vemos, amigos, que cuando miramos el mapa del Imperio Romano de Oriente, que fue el Imperio Bizantino, vemos que está formado alrededor del río Éufrates. Y luego también miramos lo cerca que está la posición de Jerusalén, del río Éufrates, por supuesto, y de esos países, de esa zona del río Éufrates, que es donde están esos reyes. Y recordamos entonces los tres espíritus inmundos en forma de rana que vienen a reunir a los reyes de la tierra en la batalla del Armagedón, donde literalmente Armagedón hace referencia a una región de Israel llamada Megiddo, y ese es el punto central de esa batalla. Por otro lado, sabemos que Jerusalén es una ciudad reclamada por tres religiones: la judía, la religión católica y la religión islámica. Entonces luego vamos a la sexta trompeta en la profecía, en Apocalipsis 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Ok? Aquí vemos una frase muy pero muy similar a la que vemos en la profecía de la sexta plaga, la cual está aún en el futuro, pero resulta que esta profecía de la sexta trompeta ya ocurrió. Sin embargo, vemos que ambas profecías están conectadas con el río Éufrates y con algo que ocurre en esa zona del río Éufrates. Es una zona estratégica donde, bueno, hay algo que pasa ahí que genera guerra. Entonces, amigos, de nuevo, para nosotros hoy en día, cuando miramos el mapa, que es lo que se nos hace difícil, porque miramos el mapa moderno y vemos a Irán, Siria y Turquía, pero hace 1000 años ahí estaba el Imperio Bizantino, y también luego estuvo ahí el Imperio Otomano. Entonces, eso hace que de repente nos confundamos con la geopolítica de lo que ocurre hoy en el mundo, y de lo que pasa en la Biblia, de lo que nos revela la Biblia en la profecía. Entonces, uno cuando mira o piensa sobre Irán o Siria o Turquía, pues son países que no tienen peso militar para desarrollar una campaña militar como que el Armagedón. ¿Qué pasa ahí, verdad? Como que uno no se imagina el Armagedón con esas naciones, sino tal vez con Rusia, con China y con Estados Unidos.
Pero ahora nosotros vemos que se desata esta guerra entre Rusia y Ucrania. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estudiamos estas 3 últimas trompetas del Apocalipsis? Para tratar de entender de qué tratan los últimos movimientos antes del fin. Leamos y empecemos a estudiar esto desde la 5ª trompeta, en Apocalipsis 9, versículo 1. Y el 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, algunos dicen que esta estrella puede ser Mahoma, el fundador del Islam, otros dicen que es el rey de Persia. Bueno, lo más importante para nosotros es que esa 5ª trompeta nos revela la formación del Islam. El Islam como una religión enemiga del cristianismo en apostasía, es decir, del catolicismo. Y por supuesto, esta 5ª trompeta nos empieza a mostrar la formación de un imperio que sería totalmente desastroso para Occidente y también para el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Otomano, el cual es un imperio que se forma bajo la unión de tribus turcas e islámicas, adoradoras del profeta Mahoma, los cuales fueron soldados tan bien entrenados y dirigidos que parecían langostas y literalmente acababan con cualquier ejército. Entonces leamos el versículo 2 al 3. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces esta 5ª trompeta es un ataque directo en contra del Imperio Bizantino, del cual precisamente hacía parte la región de Crimea, la cual fue anexada por Rusia recientemente en el 2014, y luego también parte de Ucrania hacía parte del Imperio Bizantino, y ahora Rusia quiere precisamente a Ucrania. Y luego también recordemos que en el pasado el Imperio Ruso ha tenido intenciones de apoderarse de la capital del Imperio Bizantino, que era Constantinopla. Entonces ahí vemos nosotros que el Imperio Ruso ha estado siempre tratando de unificarse con el Imperio Bizantino, o tratando de apoderarse del Imperio Bizantino. Nosotros vemos que Rusia profesa la religión del Imperio Bizantino, que es el catolicismo ortodoxo. Sin embargo, de repente, amigos, la 5ª trompeta aparece y se erige un imperio. Este imperio llamado el Imperio Otomano, amigos, el cual empieza a reunir todas estas naciones islámicas, Turquía, Siria, Irak, Pakistán, en fin, amigos. Y de repente empieza a quitarle todo el terreno que tenía el Imperio Bizantino. Entonces, en el año 1299 empieza a formarse el Imperio Otomano, y estas tribus islámicas empiezan a unirse para luchar en contra del Imperio Bizantino. Finalmente, empezaría todo un ataque en torno al Imperio Bizantino, y esta es la respuesta a Dios en torno a una religión idolátrica que adora estatuas y a imágenes y que tiene una cantidad de ídolos como los santos, la Virgen María, en fin, ustedes ya la conocen, y que luego finalmente es una religión que es llevada al límite por un imperio otomano que viene a todo el que profese a esta religión católica ortodoxa como enemigo acérrimo, amigos. Es decir, los islámicos tenían un odio total por las personas católicas ortodoxas, ¿ok? Entonces leamos en el versículo 5, y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces, nosotros vemos que en la Biblia un día es un año, y si un día es un año, 5 meses serán 150 años, y si a eso le sumamos la fecha de 1299, eso nos lleva a 1449. En ese año finalmente el Imperio Bizantino quedaría totalmente subyugado al Imperio Otomano, incluyendo inclusive a Grecia, que hacía también parte del Imperio Bizantino. Entonces, fue finalmente en ese año también cuando Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, terminó cayendo en las manos del Imperio Otomano, y finalmente entonces la ciudad de Constantinopla pasó a ser renombrada como Istambul hasta nuestros días. Entonces leamos en el versículo 12. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto, y sigue el versículo 13 al 14. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces de nuevo vemos, amigos, que estos 4 ángeles son 4 reyes aquí en la tierra. Estos reyes tienen sus reinos, ¿dónde? Precisamente alrededor del río Éufrates. Esto entonces se cumplió ya en la historia del mundo de una manera literal, cuando los sultanes de las regiones de Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad conformaron entonces lo que hoy llamamos, o lo que se llamaba antes, el Imperio Otomano.
Alepo y Damasco eran de Siria, Iconio es de Turquía y Bagdad es de Irak. Ok, entonces se desata esta guerra frontal en contra no solo ya del Imperio Bizantino, sino también en contra del Imperio Romano de Occidente, que ahí es cuando empiezan estas invasiones del Imperio Otomano a Europa. Entonces se nos dice en el versículo que estos ángeles están preparados para la hora, para el día, para el mes y el año. Entonces, si nosotros tomamos un año, un mes, un día y una hora como tiempos proféticos, y si un año tiene 360 días, y como ya dijimos antes, en la Biblia un día es como un año, entonces un año nos representa 360 años. Asimismo, un mes nos representa 30 años, un día nos representa un año, y una hora nos representa 15 días. Por tanto, si sumamos eso, nos da el número de 391 años. Ese sería el tiempo en que el Imperio Otomano estaría azotando tanto al Imperio Bizantino como al Imperio Romano de Occidente. Si luego le sumamos 1449 a 391, eso nos lleva a 1840, año en que el Imperio Otomano aceptó regirse bajo las condiciones impuestas por las naciones del Imperio Occidental. Esta profecía, amigos, fue descubierta por un pastor metodista llamado Josiah Litch. Algunos dicen que esta profecía es adventista, pero yo no veo el nombre adventista en el Apocalipsis por ningún lado, y la profecía como él la estudia me parece que es completamente correcta. Algunas personas dicen que esta profecía es falsa porque el Imperio Otomano no colapsó en el año 1840. Sin embargo, él nunca dijo que el Imperio Otomano colapsaría en el año 1840. Entonces siempre vemos a las personas que son dogmáticas y que no pueden tratar como de entender algo porque inmediatamente empiezan a etiquetarlo. Se enloquecen inmediatamente, escuchan la palabra de alguna religión. Oh, ya, eres testigo de Jehová. Pero luego resulta que el señor Josiah Litch tampoco era adventista en sus inicios, sino que pertenecía a la iglesia metodista. Luego después él se convirtió al adventismo. Pero bueno, amigos, también luego después aparece que era trinitario. Así que bueno, finalmente, la profecía como él la analizó, a mi concepto me parece que es lo más acertado, y eso lo vamos a comprobar más tarde en el video. Entonces ya sabemos de todas formas que la Biblia se explica a ella a sí misma y que ninguna profecía es de interpretación privada. Y si esta profecía, como la estamos estudiando, es correcta, vamos a ver que la Biblia nos los va a reiterar claramente, ¿ok? Entonces, no nos dejemos confundir por personas que dicen, ah, sí, pero mira, el Imperio Otomano colapsó fue en el año 1920, porque el señor Josiah Litch nunca dijo que el Imperio Otomano colapsaría en 1840, sino que en ese año el Imperio Otomano perdería su poder en la geopolítica del mundo, y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando se presentó una situación llamada la crisis del Oriente, en donde finalmente el Imperio Otomano tuvo que aceptar las órdenes del Imperio Romano de Occidente, y por supuesto que cuando eso ocurrió significó que el Imperio Otomano de alguna manera había claudicado. Entonces, nosotros vemos que este Imperio Otomano hace parte de 3 Ais en la Biblia, y que la nación de Turquía está ahí en el Imperio Otomano. Así que nosotros vemos que Turquía está muy pero muy cerca de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, y también otras naciones islámicas están mirando muy de cerca lo que está pasando en ese conflicto, por lo que si cualquier nación de estas entraría en ese conflicto, eso nos querría decir que el Imperio Otomano de repente revive. Y recordamos que estos 3 Ais que se nos muestran en Apocalipsis 8 tienen que ver con el Imperio Otomano, y que ya pasó el primero y el segundo Ai y queda por ocurrir el tercer Ai. Entonces ahí es donde radica lo interesante de esta situación, porque nadie espera que Turquía entre en este conflicto y que luego, peor aún, empiece a ganar poder militar y que luego Rusia termine arrodillada ante Turquía. Bueno, nadie espera algo así. No es que precisamente eso vaya a ocurrir, pero el solo hecho de que uno de estos países del río Éufrates entre en esa guerra es como que no tiene ningún sentido, porque por supuesto Rusia es una gran potencia militar. Sin embargo, de nuevo, leamos en la 6ª plaga, del versículo 12 al 16. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza,
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces es bastante curioso que en este pasaje bíblico que habla de la última o penúltima plaga del Apocalipsis, donde ya nadie podrá arrepentirse porque ya el mundo ha sido condenado, el que se arrepintió y dejó de pecar quedó salvado, pero el que no se arrepintió quedó perdido para siempre y ya no hay nada que pueda hacer para salvarse. No hay oración que valga porque la puerta ya está cerrada y además ya están cayendo las 7 plagas de la ira de Dios, inclusive la 6ª plaga, en donde Dios a quienes está castigando es precisamente a los que no se arrepintieron y convirtieron. Y aún suponemos nosotros que en la 6ª plaga, pues ya la mayoría de personas deben estar por lo menos muertas. No debe quedar muchas personas en el mundo. Es decir, el mundo ya debe estar en el fin del fin. Y porque precisamente estas plagas son para darle el castigo a todos los impíos. Pero es ahí en ese versículo 15, en la 6ª plaga, donde Jesús dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, ¿por qué ese versículo ahí si ya nadie puede arrepentirse en ese momento? Pero de nuevo, eso está conectado con esta zona del río Éufrates. Es decir, que cuando nosotros veamos que se empieza a desatar una guerra en esa zona, pues evidentemente esa es una clara señal de que el fin de la intercesión está cerca. Y ahí entonces las palabras de Jesús cobran mucho sentido. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras y no está desnudo. ¿Ok? Amigos, entonces, cuando nosotros miramos lo que está pasando con Rusia y Ucrania, vemos que Putin parece ser como un restaurador de esta parte oriental del Imperio Romano. Sin embargo, la 5ª y 6ª trompeta nos mostró que el Islam se levantó para darle una dura lección al Imperio Bizantino, llegando al punto de erradicar por completo al Imperio Bizantino. Sin embargo, Rusia, con su religión católica ortodoxa, quedó ahí para representar de alguna manera el Imperio Bizantino, amigos. Entonces, nosotros luego vimos cómo el Papa, como siempre, adelantándose a los acontecimientos, firmó un pacto por la libertad religiosa con el imán Al-Azhar en el 2019. Es decir, que el Papa sabe muy bien qué es lo que ha pasado en la historia con el mundo islámico, el cual siempre ha tenido a la religión católica como un enemigo acérrimo. Sin embargo, de nuevo, Turquía parece no ser una nación con capacidad de enfrentar a Rusia. Eso es lo que parece imposible de ocurrir. Y ahí es donde, por eso les decía que este es un evento del que yo he estado esperando a ver qué pasa. Porque si de repente vemos una nación islámica levantándose con poder en contra de alguna nación de Occidente o aún alguna nación católica, entonces sabemos que estamos ya en la 7ª trompeta, amigos. En este caso, nosotros sabemos que será la 7ª trompeta la que llevará al mundo a la gran batalla del Armagedón. Ahora, por otro lado, hace 200 años, Siria era parte del Imperio Otomano. Pero hoy Siria es una nación que apoya a Rusia. Sin embargo, resulta que también Siria es una nación que ha sido históricamente enemiga de Israel, porque Siria, recordemos, ha querido invadir a Israel muchas veces y ha perdido muchas guerras con Israel. Entonces, nosotros vemos que estos países islámicos todos tienen un gran interés por invadir a Israel. Recordemos que en Israel está una de las mezquitas más importantes del pueblo árabe, que es la Cúpula de la Roca. Y resulta que ahí donde está esa Cúpula de la Roca es donde estaba el templo judío. Ese mismo en donde Jesús decía, dad al César lo que es del César. O cuando él dijo, esta viuda ha dado más que todos los que están aquí. Ahí en ese segundo templo, ahí es donde está esa Cúpula de la Roca. Porque el segundo templo judío fue destruido en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. Entonces, luego también recordamos que Donald Trump durante su presidencia trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, porque recordamos que hay un sueño enloquecido de la multimillonaria Iglesia Evangélica de Estados Unidos por construir un tercer templo. ¿Dónde? Pues ahí donde está esa mezquita de la Cúpula de la Roca. Es decir, que habría que destruir la mezquita de la Cúpula de la Roca para poder construir el tercer templo, amigos. Ahora nosotros vemos que la 5ª y la 6ª trompeta fueron azotes del Imperio Otomano Islámico en contra del cristianismo católico apóstata, por lo cual hay una gran probabilidad de que la 7ª trompeta también sea sobre lo mismo, porque esa 7ª trompeta es considerada también un ay dentro de 3 ayes. Es decir, que las 7 trompetas van de la 1 a la 4, pero las 3 últimas trompetas, la 5ª, la 6ª y la 7ª, son llamadas ayes en la Biblia. Leamos Apocalipsis 8, versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Es decir, esos otros 3 toques de trompeta son la trompeta 5ª, la 6ª y la 7ª. Ya sonaron la 5ª y la 6ª, falta la 7ª.
Ahora, amigos, en la sexta trompeta se nos muestra una región específica de donde sale un espíritu de guerra, que es la zona del río Éufrates. Leamos en Apocalipsis 9, versículo 14. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y eso se cumplió al pie de la letra. Esos 4 ángeles fueron 4 sultanes del imperio otomano. Pero luego en la sexta plaga, luego vemos en Apocalipsis 15, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del sol. Y esos reyes, amigos, del sol, indudablemente tienen que ser los mismos reyes de la sexta trompeta. Ahora, algunos dirán que en el Islam se adora a la luna y no al sol. Sin embargo, en ese símbolo de la luna hay también metido un sol, aunque no parezca, pero si tú estudias ese símbolo de la media luna islámica, entiendes que ahí metido está un sol. Entonces también hay una adoración solar, amigos. Tremendo. Ahora, lo más increíble que también ocurrió recientemente y que nadie se lo hubiera podido imaginar jamás, y esto ocurrió en el 2021, amigos, fue que Estados Unidos, el imperio militar más poderoso del mundo, salió como los perros, con el rabo entre las piernas, literalmente huyendo de la nación de Afganistán, hasta el punto que dejaron abandonados helicópteros, armamentos, bueno, de todo, amigos. La salida de Estados Unidos de Afganistán, que ocurrió en agosto del 2021, más que una salida, fue literalmente como que una huida, como jamás la habíamos visto en la historia de alguna nación en tiempos de guerra. Es de locos. Estados Unidos salió literalmente huyendo, despavorido. ¿De dónde? De Afganistán, amigos. Y resulta que precisamente Afganistán era parte del Imperio Otomano. Ahora, de nuevo, si a nosotros nos parece que la sexta plaga está muy lejos en el futuro, miremos lo que pasa en la tercera plaga, en Apocalipsis 15, versículo 4 al 6. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Recordemos que en la Biblia los mares y los ríos también describen a multitudes de personas, las cuales ahora han bebido sangre. Ahora, miremos lo que ocurre luego en la segunda plaga, en Apocalipsis 15, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿No estamos viendo cómo todos los peces de los mares están muriendo por millones? Las personas dicen que es un tal cambio climático. Plop. Leamos otra plaga, la cuarta, en el versículo 8 al 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué pasará, amigos, si el sol se calienta de tal manera que los hombres se queman del calor? Pues los lagos y los ríos se secarían, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en la sexta plaga? El río Éufrates se seca. Entonces Rusia, en el 2014, ya se anexó a la región de Crimea, la cual está ahí abajito de Ucrania, y esa región de Crimea ya era antes parte del Imperio Otomano. Y luego, amigos, nosotros empezamos a ver movimientos de naciones islámicas. Entonces vemos con claridad que el tiempo del fin de la intercesión de Jesús se acerca cuando nosotros miremos que una nación islámica se alza con poder para entrar en este conflicto, o tal vez a través de ataques terroristas. ¿Quién sabe cómo ocurra esto? Pero hay que estar pendientes. Cuando nosotros miramos la séptima trompeta, sabemos que esto ya se había venido manifestando desde hace bastante tiempo. Leamos en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, nosotros sabemos que el juicio a los muertos se inició en el año 1844. Ahí es cuando empieza el día de la expiación. Sin embargo, nosotros vemos que la sexta trompeta finaliza en el año 1840, amigos. Es decir, los tiempos coinciden perfectamente, lo cual nos quiere decir que la forma como Josiah Litch estudió esta profecía es correcta. Estamos viendo una comprobación de lo que este señor Josiah Litch había visto, y es que los tiempos coinciden. La sexta trompeta entonces acaba en 1840 y desde esa fecha estamos en la séptima trompeta. La séptima trompeta nos habla de un juicio de Dios a los muertos y de darle el galardón
a los que están vivos, que por supuesto son santos. Y eso también concuerda con lo que hemos estudiado, en donde el juicio de Dios está ocurriendo en estos momentos, pero para aquellos que se arrepienten, que están vivos, y para los que se arrepintieron, que están muertos. Para aquellos que no se arrepienten, los que son impíos, esos no son juzgados por Dios en estos momentos, sino que serán juzgados por Dios después del milenio celestial, cuando leemos en la Biblia que el mar y el Hades entregan sus muertos, y entonces viene el juicio a todos esos muertos impíos, y ahí es cuando les llueve fuego del cielo a todos esos impíos. Entonces vemos que esta profecía, como es analizada, es correcta, y ahora estamos esperando que el Islam de nuevo se confedere o se una de alguna manera, o que alguna nación islámica pues de alguna manera ponga en jaque a estas naciones que hacían parte del Imperio Romano, sea del Imperio Romano de Oriente o de Occidente. Y ahora con este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues vemos que de ahí puede saltar a alguna nación de las que están por ese sector, que está muy cerca del río Éufrates. Hasta pronto, amigos.